Amén, gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Aquí estamos en Maranata, hermanos. Estamos a 24 de abril del 2022. Vamos a hablar de un tema que es muy importante. Es un tema que generalmente vemos nosotros cuando tenemos la cercanía de la presencia del Señor. Cuando estamos viendo al Señor, claro que sin verlo, ¿no? Pero sabemos que ahí está el Señor. Y esa presencia del Señor se presenta en muy diferentes maneras. Y vamos a ver cómo una persona que está completamente equivocada, aunque sabiendo que él era un legalista, una persona que en realidad no seguía la doctrina como debía ser, sino que realmente nada más lo que quería era cumplir con la ley que, que se imponía en ese tiempo, la ley judaica, la ley de Moisés, y él estaba completamente seguro que estaba haciendo lo correcto. Y se percató realmente quién era el Señor cuando el Señor lo tomó, lo, se acercó a él y se manifestó en gran manera y no había ninguna duda que era el Señor. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra. El tema de hoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa frase viene en la Biblia varias veces. ¿Por qué? Él repetía su encuentro con el Señor Jesucristo porque eso fue lo que cambió su vida realmente a ser un siervo del Señor, un apóstol maravilloso, y el Señor sabía el potencial y sabe el potencial que tiene cada uno de sus hijos, cada uno de los escogidos para la obra de Dios. Entendemos nosotros que no es cuestión de educación, no es cuestión de conocimientos, de sino de amor al Señor. Conocer realmente al Señor es amarlo y tratar de hacer su obra y tratar de parecernos lo más que podamos a lo que Él dice que tenemos que ser. Y es lo que siempre buscó este hombre, Pablo, es lo que buscó siempre hacer, ser un hombre congruente con lo que él predicaba, lo que le mostró el Señor cada día que estuvo avanzando en la obra de Dios, vio que Dios respaldaba lo que él hacía porque él llevaba el amor del Señor en su corazón, porque lo sacó de las penumbras, de la penumbra de todo aquello que él creía correcto y estaba equivocado. Vamos a leer, hermanos, Hechos 9.1. Hechos 9.1. Dice la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. O sea, él fue al sacerdote de Jerusalén para pedirle unas cartas, dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fíjese bien lo que dice ahí, es muy importante esto. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Cuál es el camino? El camino es Jesucristo. Lo dice el Señor claramente en la palabra, que Él es Jesucristo. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y así se le llamaba a los del camino, así le decían a los hermanos, a los del camino. Y él estaba en contra de eso porque lo consideraban los judíos, los legalistas, lo consideraban un grupo rebelde, un grupo contrario a la palabra, contrario a la ley de Dios, y en realidad era como una secta para ellos, una secta que trataba de desestabilizar al pueblo judío. Por eso lo seguían con tanto furor, con tanto odio, como lo dice ahí. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Bien que le conocían, y le pidió cartas para las sinagogas porque él era un perseguidor del pueblo de Dios.
para presentarlas en Damasco, para que les dieran todas las facilidades para poder atrapar a esas personas, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y claramente pues ahí los iban a matar. El 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, que sobrepasaba el, el, la luminosidad de lo que era el sol normalmente. No sé si han estado en un desierto, pero los desiertos es un calor y una luz intensa que lastima los ojos. Imagínense que una luz que resplandece más allá de la luz que la luz natural del sol, pues era para llamar la atención, ¿no? Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Sabía que no era algo natural, era algo extraordinario, algo más allá de lo que puede conocer un ser humano, y sobre todo en esos tiempos que había eventos muy raros y no tenían ni siquiera un conocimiento científico en ese tiempo como ahora lo tiene la sociedad humana. ¿Quién eres, Señor?, le dice, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién perseguía? ¿A quién perseguía Saúl? ¿Saulo? ¿A quién perseguía Saulo? A los del camino. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el Señor es la cabeza del cuerpo de Cristo, y el cuerpo es la iglesia del Señor. Aquellos que seguimos al Señor Jesús somos la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Esto es muy importante entenderlo. No es, no es algo que se les ocurrió. Ellos sabían que era cuando se fue el Señor Jesucristo, ellos empezaron a dispersarse y se comunicaban entre ellos, haciendo la famosa eh, figurita del pez. Hacían la mitad y el que completaba sabía que esa era la vía para llegar a donde estaban reunidos ellos. Qué cosas, ¿no? Y eran en el camino, les decían el camino. Pero él cuando le contesta el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién es el aguijón? El Señor mismo. Está pegándole coces, patadas, ¿no? Como los coces, como los caballos, los burros, ¿no? Pegándole al aguijón, pues seguramente se iba a lastimar. Y ya el Señor estaba diciendo que era dura cosa para él. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sabía que era algo extraordinario. Ya cuando le dijo que era Jesús, sabía que era el Mesías, el Cristo. ¿Ven, hermanos? El ungido de Dios, el Hijo de Dios, que había estado en la tierra. ¿Qué quieres que yo haga? Esa pregunta que hace Pablo cuando nosotros entramos no todos, claro, hay gente que seguramente no dijo eso, dijo otras cosas, ¿no? Pero por ejemplo yo cuando sentí la presencia de Dios en mi vida, yo hice eso. También yo no le dije específicamente qué quieres que yo haga, no, Señor, ayúdame para servirte, dame conocimiento de tu palabra, Señor, dime qué tengo que hacer para poder trabajar para ti. En otras palabras, pero dije lo mismo en sí. Yo quería trabajar para el Señor y hice lo más que pude en 6 años, que entré a la congregación en 2020, 2006, 2004, entré yo a la congregación. En 2010 me nombraron pastor cristiano. 6 años de llevar la oración en la iglesia, de llevar discipulados como profesor,
Eh, un esfuerzo maravilloso porque me gozaba yo cada vez que daba 2 veces por semana, dos células que tenía yo por semana. También llevaba la oración en la tarde, daba clases del discipulado. En fin, todo lo que pude involucrarme en la obra de Dios era maravilloso porque me hacía crecer a mí en el conocimiento de la palabra de mi Señor, y más lo amo a mi Señor desde que empecé yo a conocerlo más y más. Y claro, nunca vamos a compararnos a nadie, menos a esos hombres tan grandes de la palabra, como Pablo, ¿no? Pero pues todos queremos ayudar al Señor cuando sabemos que Él nos está poniendo su mirada en nosotros. Sabemos que algo bueno hemos de tener, y todo lo que bueno que tengamos queremos poner al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Fíjese nada más que le esté hablando a usted Dios, Santo Padre. Dice el 6, ¿no? Él temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí está, clarito. Y se te dirá lo que debes hacer. ¿De acuerdo, hermanos? Es maravilloso esto, porque es increíble que nosotros veamos esto y nos quedemos maravillados. Pero imagínense, para que una persona tenga esto, el Señor ya lo estuvo viendo desde antes de que naciera, ya lo conoce a uno, a todos nos conoce, y sabe qué tenemos en el corazón. Seguramente ve algo bonito, algo bueno que les puede servir al Señor, y eso es lo maravilloso. ¿De acuerdo? Es lo maravilloso de todo esto, hermanos. Dice el 7: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. O sea, nada más se le presentó la voz, era el Espíritu Santo, y él decía claramente que es Cristo. O sea, es un solo Dios nada más. ¿De acuerdo? Y dice claramente, ¿no? Que estaban, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces el 8 dice: Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en visión dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el 11 dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Estaba orando, estaba orando. 3 días ya llevaba orando y sin comer. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Santo Espíritu del Señor estaba diciéndole a través de las visiones a este, a este varón, que iba a recobrar la vista a través de Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho cerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que a todos los que invocan tu nombre. Pues lo consideraban un enemigo y le tenían temor a él. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Por eso, aunque a usted le parezca increíble, hermano o hermana, que alguien sea escogido por Dios, no se escogió él solo, el Señor lo escogió. ¿Por qué? Porque Él sabe qué es lo que puede dar esa persona en la obra de Dios. Todos somos diferentes, de diferentes grados de preparación académica, de diferentes sociedades, de diferentes culturas, y todos pueden dar algo en la obra de Dios.
que el Señor bien sabe hasta dónde pueden llegar y qué es lo que va a poner para cada uno de ellos, porque la obra de Dios se va haciendo conforme a la palabra de Dios. El que realmente lo sigue, espera en Cristo, porque esperar en Cristo es tener esperanza de que va a suceder algo hermoso, porque estamos esperando que Él nos guíe y nos lleve de su bendita mano para hacer su hermosa obra, hermanos. El 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Amén. ¿De acuerdo? El 14 dice, y aún aquí tiene autoridad, dice, de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Dice, pues es un enemigo de nuestro pueblo, le estaba diciendo claramente, con otras palabras, pues le estaba diciendo claramente que era un enemigo. Y ya lo leí hace rato, ¿no? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este hombre estaba preparado para una obra maravillosa de Dios, irse a los gentiles. Y podía hablar con reyes. ¿Por qué? Porque era un hombre con cultura amplia. Hablaba hebreo, hablaba la lengua italiana en sus principios, el romano, la lengua romana. Amén. Entonces ahí estaba preparado porque era romano de nacimiento, o sea, bueno, era romano porque heredó ese título de romano, como ciudadano romano, de su padre que había comprado el derecho, porque ahí en Roma se compraba el derecho para ser romano, con mucho dinero. Ser un hombre de una sociedad de las principales familias fariseas de Israel. Ahí lo dice la Biblia, no lo digo yo, hermanos. Entonces por eso tenía conocía el lenguaje, conocía el hebreo, conocía aparte también el italiano, el griego, seguramente también, porque había mucho griego donde quiera, ¿no? Incluso muchos seguidores de judaicos se habían apegado mucho a la cultura hebrea. Vamos a ver. Y dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El 20. Amén. ¿No tienes el 20? Bueno, el 20 lo voy a leer. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, no tardó mucho, ahí dice enseguida. Y él no ganaba nada, Él lo hacía por amor al Señor. Ya sabía que había estado equivocado. Dice, y todos los que le oían estaban atónitos, el 21, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Eso estaban diciendo en Damasco. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Muy bien. De ahí nos vamos a Hechos 22. Hechos 22 dice, varones, hermanos y padres, ahora
dice, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Amén. Estamos brincándonos para oír ciertos episodios para que no nos quedemos con nada más con algunas cosas. Vamos a ir avanzando porque, pues, claro, casi todo hecho se habla de Pablo, entonces no vamos a leer todo en una hora. Es por eso, más que nada por cuestión didáctica, ¿no? Y que sea más fácil de entender. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, o sea, y luego dice, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de vuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Gamaliel era un maestro reconocido del judaísmo, un rabino de rabinos, un maestro, un profesor maravilloso, y ahí se educó Pablo con él, o sea, no era cualquier cosa. Perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿A qué camino? Al camino era la secta que ellos denominaban, de los cristianos, de los que seguían a Jesús. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Lo conocían ahí en Israel. Y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Iba sobre de ellos. Pero ¿quién lo paró? Nuestro Señor. O sea, el Señor hace todo. Hace todo para que la obra de Él siga avanzando. Por eso no tenemos que tener temor de nada, hermanos. Si usted está oyendo la palabra y Dios le pone en su corazón que hable de Él, que lea unos versículos y los lea con cuidado y cree que lo puede repetir el mensaje como viene en la Biblia, pues hágalo, porque el Señor lo que quiere es que la Biblia se difunda, porque nunca se va a acabar de predicar. E incluso en Apocalipsis se ve como un ángel va con un libro en la mano, es la Biblia. Y en Apocalipsis, o sea que esto no va a acabar. Por más que usted vea películas de que hablan del Argamenón y que no sé qué, que se viene una, un asteroide que nos va a destruir y todo eso. Esas son fantasías del ser humano, que en realidad no pueden ser porque Dios va a venir a reinar aquí durante 1000 años, el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo va a reinar Él en un mundo que no existe? No es cierto eso. Pero sí, la gente pues se involucra de tal manera en las películas que realmente por momentos lo llega a creer, ¿no? Que puede pasar eso. No, no puede pasar porque Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, ahí está, hablando de nuevo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Amén. Entonces ahí nos vamos a los que siguen. 22:9-7. Vamos a... Ahí dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor le dijo, levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. O sea, ya tienes sus órdenes, ya las órdenes estaban escritas desde antes que naciera seguramente este hombre. Todo ya está escrito en la obra de Dios. Muchas veces uno se puede meditar, ¿por qué soy sacerdote de Cristo? No lo sé, pero yo sé que hay cosas que me pasaron en mi vida que no tienen una explicación más que del amor del Señor en mi vida.
no voy a poner a contar mis cosas, ¿no? Ahorita no, vamos a meternos en lo que es este hombre. Pero seguramente no entendió lo que le pasó en su vida y que Dios ya lo estaba preparando con diferentes situaciones que tuvo que vivir. Y esas situaciones las vivió y, y debería de haber aprendido algo, pero como estaba tan metido en la idea de que estaba haciendo lo correcto, pues no lo hacía, ¿no? ¿De acuerdo? Así es esto. Hasta que Dios dice, bueno, ya aquí vamos a empezar ya la obra mía en este hombre. Dice entonces, dice, como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Ahí está manifestando que era una luz de gloria, una luz del poder de Dios. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio en todos los judíos, de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres está escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Eso, hermano, nos pega en el corazón a todos los que estamos predicando la palabra, porque nos escoge Dios. No lo entendemos realmente en toda su dimensión, pero tratamos de honrar a nuestro Padre cada día. Cada día hacemos el propósito. Yo sé que yo lo hago con todo mi corazón y estoy lleno de defectos, hermanitos, pero yo lo hago con el amor a Cristo. Que entienda la palabra, que aquí lo importante es la palabra del Señor. Ya dice claramente, ¿no? Dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres está escogido. ¿Quién escoge? Dios. Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Quién es el justo? Nuestro Señor Jesucristo. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Entonces uno se acuerda, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba yo estudiando medicina, terminé la carrera, hice mi servicio social en Baja California Sur, ahí conocí una muchacha, me gustó muchísimo, me casé con ella, ahí nació mi primera niña, yo atendí ese parto, me acuerdo claramente de lo hermoso que viví en ese tiempo. Y ya cuando nos venimos de allá para acá, para México, ya venía mi niñita, la grandecita, ya venía caminando y era traviesísima mi hija en ese tiempo y toda su niñez fue muy traviesa mi hija. Y esas son cosas que dice uno, ¿por qué viví 6 años en Baja California Sur? ¿Por qué? Es increíble, ¿no? Y yo me acuerdo que hay cosas que aprendí yo en Baja California Sur que luego me ayudan para predicar. Me acuerdo de cosas que viví entre toda esa gente que pescaba, cómo veían la vida, todo eso me ayuda para predicar. Después de ahí vine a México y trabajé y trabajé y trabajé. Y bueno, luego me fui a meter a la montaña de Guerrero 2 años. Y es lo que yo analizo, ¿no? Digo, bueno, todo eso, y yo decía que no creía en Dios. Más bien estaba yo de rebelde porque yo lo que no aceptaba eran las imágenes, porque mi familia era católica y realmente eso era lo que a mí no me entraba como un Dios, ¿no? O sea, yo veía eso y me daba miedo. Yo le platico a mi hermana que cuando mi mamá me llevaba de la mano y veía todas esas figuras cubiertas con un paño morado, me daba miedo. Estaba yo chiquito y me daba miedo. Y la verdad por mí no iba yo. Me llevaba mi mamá, pero no me gustaba eso. Y con el tiempo, pues ya que tuve yo discernimiento más amplio, pues entonces lo que hice yo, pues, ya dejé de ir. Y ya no quise ir, no me iban a obligar. Y no, mi mamá era muy inteligente y ella se percató que no me gustaba eso. Y uno mismo, el Espíritu de Dios le redarguye a uno y le va diciendo a uno qué es lo que no está bien y
Y yo no iba ahí ya, luego que le besaban la mano al cura y todo eso, no, eso a mí no me gusta, nunca me gustó. Decía, si es un hombre, ¿por qué le voy a besar la mano, no? Y estaba chamaquillo, 7, 8 años, y no, no me gustaba. Cosas que veo ahora en la Biblia, sé que muchas cosas que los que dice la palabra de Dios, yo las rechazaba desde mi niñez. Pero en fin, imagínense a Pablo, a Saulo, recibiendo la enseñanza directa de Gamaliel, ¿no? De la Biblia, directo, ¿no? Una ley mosaica estricta, impresionante, ¿no? Que nadie la puede llevar. Es complicadísimo llevar todo eso. Es pura ley, por eso se llama la ley de Moisés. Que claro, no era de Moisés, él escribió el Pentateuco, que eran los primeros 5 libros, y entre ellos venían todos los ordenamientos y todo eso de Levítico, de Números, de Deuteronomio, en fin, los 5 libros de la ley. Y pura ley, así, tremendo, ¿no? Pero ellos trataban de llevarlo, y yo creo que, pues si tú sigues lo que te enseñan tus padres, no, el Señor se da cuenta que estás tú en un ambiente que no es el propicio para que hables de nuestro Señor, pero el Señor te va guiando y te va sacando de ese ámbito que no es el tuyo, ese no es el tuyo. Acabo de mandar ahora, el día de ayer, mandé una grabación de una película de un hermano que había sido sacerdote católico, y ahí dice claramente todo lo que él pensó, y que ya lo pensaba, ¿no? Pero hasta que se atrevió a dejar todo eso que no es de Dios. Entonces, ojalá haya sido usted uno de ellos y que lo vea, hermano, para que vea que pues uno de ellos, y no son uno, son varios que hemos conocido, pero ese llegó de repente, y en cuanto me llegó lo vi y pues, lo empecé a repartir para que la gente entienda que el Señor lo que quiere es que, si Él sabe que yo predico, Él lo sabe todo, mi Señor Jesús, pues yo tengo que decirles, invitarles a que vean esa, ese video, ¿no? Para que entiendan que está mal, esa enseñanza de la Iglesia Católica. Bueno, en fin, vamos a seguir. Y él se percató cuando el Señor se le puso enfrente, ¿no? Dice, cómo va a ser algo malo si él se está presentando como el Espíritu Santo, ¿no? Como Jesús, como Espíritu Santo, porque no se presentó una figura humana ni nada. Era la luz del Señor, el resplandor de la luz del Señor. Entonces ahí se percató que estaba frente al Dios justo. Amén. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y luego dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Vamos al 18. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. O sea, él se percató, Dios ya sabía que tenía que sacarlo de ahí. Fíjese qué hermoso, ¿no? Que le vaya avisando uno a Dios lo que tiene que hacer. Usted sin pensar, o nada más pensando que el Señor no se va a equivocar nunca. Qué maravilloso ya un hombre de ese nivel, de ese calibre, ¿no? Para el servicio de Dios. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba sangre, la sangre de Esteban, tu testigo, Esteban, el primer mártir, era un evangelista cuando hubo la diáspora, después que mataron a Esteban. Y si cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, lo lapidaron, a puras pedradas lo mataron. Yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Entonces él estaba declarando que cosas que Dios todo lo sabe, todo lo bueno o malo que usted hace, Él lo sabe todo. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahí le dijo claramente a dónde lo iba a mandar. Pero me dijo, ve
porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Amén. Ahí está la cuestión. O sea, nosotros vemos claramente que el Señor se está manifestando en la palabra, dándole a este hombre una misión a seguir, una obra a seguir. Amén. De ahí nos vamos al 26:9. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Había creído su deber, porque él así había sido educado en esas esferas de los sacerdocios, que eran bastante radicales en su forma de pensar. Unos pensaban que no había resurrección, como los saduceos, que no teníamos esperanza de resurrección, y que no había ángeles, en fin, cosas que estaban en contra de la creencia de que era lo contrario a lo que pensaban los fariseos, y él era fariseo. Dice, lo cual también dice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, acuérdense que los santos somos la comunidad cristiana, todos los hijos de las iglesias cristianas, los que servimos al Señor Jesús, y toda la congregación es la comunidad de los santos, así nos denominan a nosotros en la Biblia. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. O sea, él estaba diciendo, yo era parte de ellos, y muchas veces castigándolos de todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Él iba a Damasco, ya no era su país, era Siria, y es Siria actualmente, lleno de judíos. Había y hay muchos judíos en esos lugares. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, son las tribus judaicas. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿De dónde era el Señor Jesús? Hebreo, judío. Amén. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Adelante. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y el Señor te da cosas para que las enseñes a tus hermanos, como ese video que acabo de mandarles ayer, hermanos. Espero los vean, los que están cerca del grupo. Dice, para que abra sus ojos, para que te mande el Señor a hacer la obra, para que abra los ojos de los que no conocen al Señor, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está clarito cuál es la misión de cada uno, no nada más de Saulo, de todos y cada uno de los que predicamos la palabra del Señor Jesucristo. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Esa es la finalidad de Dios con sus hijos. Tiene que enviar a sus ministros para que ellos hablen de su bendita palabra. Por lo cual, oh rey Agripa, estaba hablando con el rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuáles son las obras dignas de arrepentimiento? Pues mostrar tu
fe en Dios, mostrar tu amor a la obra de Dios y dar ayudas económicas, trabajar para la obra de Dios. Él no dice ahí que des dinero, pero se supone que todo lo que tú puedas mostrar, pero sobre todo un cambio, dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, que vayas y pidas perdón al que agrediste, al que lastimaste. Es una obra digna de arrepentimiento, es lo más grande que puedes hacer. Ya seguir a Dios, pedir perdón y perdonar a todo aquel que te ha ofendido, no importa quién haya sido. Hasta 70 veces 7 hay que perdonar. O sea, siempre. No importa quién sea. El ser que más te ha lastimado, perdónalo, hermano. Perdónalo. Y tú pídele perdón a todos aquellos que has ofendido. Amén. Ahí nos vamos a... ¿Cuál sigue? Síguele. Filipenses. Nos vamos a Filipenses, hermanos. Es muy interesante Filipenses. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Cómo te vas a gozar en el Señor? Pues cada vez que vas a escuchar su palabra, dice, para que el Señor redarguya tu corazón y te des cuenta que estás equivocado. Gozar porque Él se está fijando en ti para que tú hagas la obra de Él, para que tú, hermano, todos hacemos la obra de Dios, todos los que somos cristianos. Es importante que hablemos del Señor porque hay gente que está sin Dios, gente que no conoce al Señor y sabemos que esas personas están sufriendo más y más cada día porque no conocen la verdad, no conocen la luz de Cristo y están sumidos en su propia sabiduría, porque ellos quieren quitarse las penas y los problemas a través de su propia sabiduría. Y sabemos que la única sabiduría que nos va a limpiar de todo eso es el Señor Jesús. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto al escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Recordamos que en ese tiempo, viene la Biblia de estudio, los perros no eran mascotas, en ese tiempo, lo dice claramente la Biblia de estudio. Los perros andaban vagando, siempre andaban vagando. Y así consideraban los judíos a los cristianos como perros, perrillos, todos sucios y nada más andaban haciendo daño, según ellos. Y se guardaos de los malos obreros, de todos ellos, los malos obreros son aquellos que parece que están haciendo la obra de Dios y no lo están haciendo, están tratando de vivir de todos los hermanos que se congregan. Y se guardaos de los mutiladores de cuerpo. Eso es muy importante. Los mutiladores del cuerpo están hablando de los judaizantes, porque sabemos que la circuncisión, hermanos, es el pacto de Dios con el pueblo judío. Si usted no tiene sangre judía y no profesa la ley, el judaísmo, o sea, por su sangre, entonces usted lo único que está haciendo en lugar de hacer una circuncisión que va a ser el pacto de usted como persona con Dios, no vale porque usted no es judío. Y muchos de ellos, esto se considera ya una mutilación, no es un pacto con Dios, la circuncisión. Y se guardados de los mutiladores del cuerpo y los judaizantes actuales, todas aquellas gentes que dicen que debemos de seguir la ley judaica y todo esto, hay muchos judaizantes. Como en este tiempo había muchos judaizantes en las iglesias de Gálatas y en todas las demás, pero en Gálatas se ve más. Y ahí querían que forzar a los cristianos para que siguieran la ley judaica y les dijo que no era necesario. Entonces de ahí fueron a dar al concilio de Jerusalén y ahí se tomó una determinación entre todos los apóstoles, en la cual guiaba Santiago, que era el hermano del Señor Jesús, que era el líder de todos los judíos, de todos los apóstoles, y ahí fue Saulo y platicó todo eso, ¿de acuerdo? Y ahí ya tomaron la determinación que no podían
no tenían por qué seguir la ley judaica, que ellos lo único que tenían que hacer es no comer alimento ofrecido a los ídolos, no comer sangre, no tener relaciones sexuales que no fueran con el matrimonio y no comer ahogado. Son 4 cosas sencillas, pero no estamos obligados como gentiles a llevar la ley judaica. Y hay personas que pues se dejan llevar por eso y creen que no, o sea, creen porque no saben, no han leído la Biblia, y la Biblia no dice eso, nada de eso. En Hechos viene todo eso, hermanos. Del concilio de Jerusalén. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes nosotros? Los judíos, porque eres judío. Los que en espíritu pues, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. A ver, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, como Cristo, también el Señor Jesucristo, como judío, le hicieron la circuncisión a nuestro Señor porque es judío. No digo era, es, porque Él está vivo. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces, recordemos que cuando hubo ya el castigo de Dios sobre la estirpe de David, no le quitó las tribus a Salomón, pero se la quitó a Roboam, que era su hijo, y se quedaron con 10 tribus, con 2 tribus nada más, los benjaminitas y los de Judá. Y todas las demás tribus, las otras 10, se quedaron con Jeroboam, que era un rey puesto por el pueblo de Israel, que era el pueblo norteño. Y Judá es el pueblo del sur, o sea, el reino del sur. Amén. De Israel. Dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, él seguía la justicia. Y eso no es válido para Dios. Pero cuántas cosas era para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, se dio cuenta por toda esa pérdida de tiempo, pérdida incluso de la salvación. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. ¿De acuerdo? De ahí seguimos, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, que es la que Él seguía, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es Dios por la fe. Todo es por la fe en Cristo. Usted no puede tener dinero, pero si usted cree en Cristo, usted va a ir a la gloria, hermano, con el Señor. Usted sigue la ley del Señor, que es la justicia, el amor, es lo que quiere el Señor. Nada de dinero, ahí no tiene que ver el dinero. Resulta que es importante esto porque eso nunca le puso énfasis Pablo en su vida. Se dice claramente que él hasta los 10 años de estar como líder, como apóstol, recibió dinero de 10 años estuvo trabajando para el Señor y en y Tesalonicenses le dio dinero hasta los 10 años de estar dependiendo de él espiritualmente. ¿Qué dice? ¿Qué cosas, no? Y él se dedicaba junto con Aquila, que era otro trabajador de Dios, otro obrero de Dios, y hacían tiendas, trabajaban haciendo tiendas. O sea, eso es lo más importante, que usted no dependa más que de Dios. Y el Señor sabrá qué hacer con usted, hermanos. Amén. Dice, a ver, vamos a leer el 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. La propia justicia no sirve de nada, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es Dios, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Él quería ser
semejante al Señor en su muerte, pero no pudo ser. ¿Por qué? Porque él era de sangre romana y no podían sacrificarlo como a Cristo. Cristo fue crucificado y todos los romanos no podían ser crucificados. Entonces a él, que ¿cómo murió? Murió porque le cortaron su cabeza. Amén. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado yo, sino que ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Él dice, yo prosigo a la meta, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sabes si logra la palabra asir es tomar, ser tomado. Amén. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido, o sea, tomado por Cristo Jesús. O sea, que yo pueda ganarme el haber que mi Señor me haya tomado en sus hermosas manos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Lo dice claramente con humildad nuestro hermano Pablo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No hay que vivir el pasado, hay que vivir el presente. Todo lo que pasó ya pasó y no tiene ninguna importancia, hermanos. Viva el presente en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, dice el Señor, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recordemos que Cristo Jesús es una figura, un ser que vivió en tierra y el Señor estaba dentro de él. Porque decía, yo y el hombre, yo y el Padre uno somos, decía el Señor Jesús. De ahí nos vamos a Primera de Corintios, ¿no? 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Él sentía un gran arrepentimiento de corazón el hermano Pablo. Por eso el Señor sabía que su corazón era, en el fondo, era un hombre hermoso para él, un alma dispuesta a seguir al Señor. Y siempre le daba tristeza haberle fallado a Dios, pero él no conocía eso. Y de ahí nos vamos a Juan 14, 6 al 14. Vamos a leer, esto es muy hermoso, porque es lo que nos da a entender todo. ¿Cuál es el camino? Nuestro Señor Jesús. Aquí lo vamos a leer. Juan 14, 6 al 14. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ahí está, más hay un Padre. Y un solo Dios. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Un hombre no puede hacer los milagros, ni son los milagros que hacen los santos de Dios. Ni Eliseo, ni Elías, ni nadie más, ni los que hizo Saulo y todo eso. Todo lo que hizo él, no lo hizo él, lo hizo Dios a través de él. Es lo que es importante que se entienda. Dios a través de él. El que hace las obras y las sanidades, los milagros es nuestro Señor, nuestro Dios, Jehová, de los ejércitos. Y otro nombre, el nombre que dejó él para salvación, el nombre de Jesucristo. Pero es un solo nombre, un solo Dios. A ver. De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que, fíjese, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Quién lo va a hacer? Jesucristo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Todo hay que pedirlo en el nombre de Jesús, hermanos. Es el que hace todas las cosas. Y vamos a leer Juan 1:1.
Este viene acá. Este ya no viene ahí. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿A quién se le conoce como el verbo? A Jesús. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Es la acción de Dios. El verbo es la acción de Dios. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es la luz de los hombres? El Señor Jesús, lo dice claramente. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, dice claramente. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos, esa es la promesa de Dios en Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesucristo. Y somos hijos de Dios porque creemos en él. Lo dice la palabra, no lo dicen los pastores, lo dice la palabra de Dios. Dice, los cuales los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién hizo que estuviéramos en la tierra? Nuestro Señor Jesucristo, el Verbo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el Verbo? Cristo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Vean el video si pueden. Y transmítalo, repítaselo a todos los que puedan repetírselos, hermanos. Hay que pasar ese mensaje de este hermano sacerdote católico que ya está en cristianismo por la gracia de Dios. Así como le pasó a Saulo, también él lo tomó el Señor en sus hermosas manos y sabemos que él nunca, nunca se equivoca. Nuestro Señor esté con ustedes, con su Santo Espíritu, hermanos. Amén.